¿Alguna vez te has preguntado por qué un Fórmula 1 parece más un avión al revés que un carro? La respuesta está en la aerodinámica, en cómo el aire, ese elemento invisible que nos rodea, puede hacer la diferencia entre ganar o perder una carrera. Si disfrutas de los deportes a motor, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales y te suscribas al canal para no perderte más datos como este. Hoy vamos a recorrer la historia de cómo la Fórmula 1 pasó de ser autos de calle con ruedas descubiertas a máquinas de precisión capaces de tomar curvas a más de 250 km/h sin despegarse del asfalto. La evolución de la aerodinámica en la Fórmula 1 es una historia de ingenio, de riesgo y sobre todo de muchos accidentes que cambiaron las reglas del juego. Cuando nació la Fórmula 1 en 1950, los autos eran básicamente carros de carrera con un motor potente y un chasis ligero. No había muchos estudios aerodinámicos, de hecho, la prioridad era hacerlos rápidos en línea recta, no pegados al piso. En esa época la aerodinámica solo servía para cortar el aire, los ingenieros buscaban formas redondeadas y carrocerías limpias, sin pensar todavía en generar carga aerodinámica. Pero a finales de los años 60, alguien miró hacia la aviación y pensó, ¿y si invertimos el ala de un avión en un Fórmula 1? Así nacen los primeros alerones. El Lotus 49B, por ejemplo, fue uno de los pioneros, pero había un problema, eran tan altos y frágiles que en plena carrera se rompían, causando muchos accidentes espectaculares. Era un mundo nuevo que recién empezaba a explorarse. Los años 70 trajeron la gran evolución, el efecto suelo. Colin Chapman, genio detrás de Lotus, descubrió que podía usar la forma del coche como un túnel invertido para succionar el auto hacia el piso. Imagínenlo así, un avión genera sustentación para volar. En Fórmula 1 hacen lo opuesto, usan el aire para pegarse al suelo. El Lotus 78 y luego el 79 fueron imparables. Ganaban porque podían tomar curvas a velocidades absurdas y el secreto estaba en los faldones laterales que se llevaban el aire y creaban una especie de vacío bajo el coche. Pero este invento también tenía un lado oscuro. Si el sello fallaba, el auto perdía agarre de golpe. Y a más de 250 km/h, eso significaba accidentes mucho más violentos. Un ejemplo fue el de Brabham BT46B, conocido como el Fan Car. Usaba un ventilador gigante para succionar el aire y pegar el coche al piso. Ganó su única carrera en Suecia en 1978 y fue prohibido inmediatamente, pues era demasiado poderoso. Los autos eran tan peligrosos que en 1983 la FIA dijo basta, vamos a prohibirlos, el efecto suelo no va más y obligó a que todos los autos tuvieran fondos planos. Esto dio inicio a una nueva etapa, los alerones se convirtieron en las estrellas. Más grandes, más altos, con perfiles cada vez más complejos. Y es aquí en donde entra un concepto clave, el balance entre downforce y drag. El downforce te da agarre, pero el drag la resistencia al aire, te quita velocidad en recta. La ingeniería empezó a ser un juego de equilibrio. Mientras tanto, Renault ya jugaba con motores turbo y alerones radiales. En los 80, la combinación de aerodinámica y potencia turbo hizo que los autos alcanzaran velocidades de locura. En clasificación, por ejemplo, llegaban hasta los 1400 caballos de fuerza. En coches que pesaban menos de 600 kilos, una bestia difícil de domar. En los 90, la computación y los túneles de viento avanzaron muchísimo. Ya no se trataba solo de pegar el coche al piso, se trataba de hacer con precisión milimétrica su trabajo. Williams dominó esta era. El FW14B, con suspensión activa, ajustaba la altura del coche automáticamente para maximizar la aerodinámica en cada curva. Era un coche adelantado 10 años a su tiempo, tan dominante que la FIA tuvo que prohibir la suspensión activa. Aquí también empezó a hablarse del Dirty Air, ese aire turbulento que deja un coche al de atrás, haciendo casi imposible adelantar sin arriesgar demasiado. El problema del aire sucio nació aquí y sigue siendo uno de los problemas más grandes de la Fórmula 1 actual. En los 2000 la FIA trataba de frenar la locura aerodinámica, pero los ingenieros siempre encontraban un truco. En el 2009, Brown GP sorprendió con el doble difusor, una solución que duplicaba el flujo de aire y daba más carga aerodinámica sin romper el reglamento. Con eso, Jenson Button ganó el campeonato en un coche que nadie esperaba. También apareció el famoso F-Duct, un sistema en el que el piloto tapaba un orificio con la boquilla para poder redirigir el aire y reducir el drag en recta. Ingeniosos, pero tan polémico que fue prohibido de inmediato. La creatividad de los ingenieros chocaba contra las constantes restricciones, pero en ese choque la aerodinámica siguió avanzando. Los autos se volvieron auténticas obras de arte aerodinámico, llenos de barkboards, touring vanes, apéndices, cada centímetro tallado para guiar el aire. Pero el aire sucio era cada vez peor, por eso en 2011 se introdujo el DRS, un sistema que abre el flap del alerón trasero
para reducir la resistencia y facilitar el adelantamiento. Una solución artificial pero necesaria para mejorar el espectáculo. En 2022 llegó de vuelta el efecto suelo moderno. Los autos ahora usaban túneles bajo el piso para generar carga, pero con diseños más seguros y enfocados en reducir el aire sucio. El resultado, pues carreras más cerradas, aunque con coches más pesados y complicados de manejar. La aerodinámica en la Fórmula 1 es como un idioma secreto que cada equipo habla a su manera. A veces una simple curva en un alerón puede hacer la diferencia entre un auto campeón y uno del montón. Lo más impresionante es que este avance no solo quedó en la pista. Muchas de las soluciones aerodinámicas inspiraron a las industrias automotrices, desde autos deportivos hasta diseños más eficientes para ahorrar combustible. Y el futuro aún es un misterio con el reglamento 2026, la mezcla entre la aerodinámica con motores más sostenibles nos llevará a otra era. Pero una cosa es segura, mientras exista la Fórmula 1 habrá ingenieros intentando domesticar lo invisible, el aire.